comenzar a grabar. Ok. Este, si no me equivoco, es el segundo control del año pasado, justo del semestre que pasó. ¿Sí? Segundo semestre de 2020. Ya, eran 3 preguntas, pero en este control terminamos de pasar la materia muy encima, así que la pregunta 3 había sido para la casa. Por lo tanto, la dificultad de la pregunta 3 es distinta a la que ustedes van a tener en el control, ¿cierto? Porque esta era muy difícil, ¿sí? Porque incluía que tenían que investigar, ¿sí? Porque creo que, claro, era eso, como que no habíamos terminamos de pasar la materia muy encima, por lo tanto había una pregunta que decidimos darla para la casa. No es el caso de ustedes, que nosotros ya terminamos la materia hace una semana. ¿Ya? Entonces voy a hacer el ejercicio 1, 2, igual voy a hacer el 3, pero antes de hacer el 3, como es más largo, me interesa también revisar el segundo control del primer semestre del 2020, ¿ya? Ese control era un poco distinto, ¿cierto? Era un control de alternativas, así que, bueno, había una pregunta de alternativa y 2 preguntas de desarrollo, ¿ya? Así que voy a hacer el primer control del primer semestre del 2020 y este de acá, ¿sí? Todos los controles tienen 6 formas, ¿sí? Cada control tiene 6 formas distintas para, evidentemente, tratar de disminuir un poco ahí la copia. Entonces, ya, comenzamos. Voy a hacer esta pregunta. La primera pregunta se repite en los 2 controles, ¿ya? O sea, no es exactamente la misma, pero es muy parecida. Así que elegí cualquiera, ¿sí? La voy a hacer acá. Dice: la aceleración de una partícula que se mueve por la curva F viene dada por A, igual a 2,0,0. Conociendo que la partícula pasa por el punto 1,4,5 en t igual a 1, y que su velocidad ahí es de 2,6,4, encuentre la posición para todo tiempo t. Entonces lo primero que debo hacer, ¿sí? Me están dando la aceleración. Voy a ir escribiendo aquí algunos datos. ¿Ya? Entonces, datos que me dan. Tengo la aceleración. La aceleración en este caso es 2,0,0. ¿Sí? Luego me dicen que la partícula pasa por el punto que está ahí cuando t vale 1. ¿Cómo interpretarías eso, por ejemplo, Diego? Que cuando en algún momento hay que evaluar t igual a 1. O sea, después Ya, de integrar, perfecto. creo que era. Ya, entonces esta es la aceleración, ¿sí? ¿Cuáles son las 3 componentes que a nosotros nos interesan aquí? La aceleración, ¿sí? Después de calcular, tenemos la aceleración. ¿Y qué vamos a calcular con la aceleración, Diego? ¿Cómo, profe? Que cuando tengo la aceleración, ¿qué tengo que hacer para qué encuentro con la aceleración? Porque La me piden la velocidad y la posición. posición. Ya, entonces me piden, con la aceleración voy a encontrar la velocidad, ¿cierto? Que va a ser la letra B, y para hacerlo voy a tener que integrar, ¿sí? Si integro la aceleración, voy a encontrar la velocidad. Y luego, si tengo la velocidad, voy a encontrar la posición, ¿sí? Que normalmente la hemos denotado con la letra R, ¿ya? Así que aquí voy a tener que integrar nuevamente. Entonces, la primera vez que integre voy a encontrar la velocidad, la segunda vez que integre voy a encontrar la posición. Por lo tanto, reiterando la pregunta acá, ¿sí? Cuando me dicen que la partícula pasa por el punto 1,4,5 cuando t vale 1, ¿qué cosa evaluada en 1 me da 1,4,5, Ernesto? El tiempo. No, pero el tiempo vale 1. Entonces, cuando yo evalúo, cuando el tiempo vale 1, ¿qué cosa es la que vale 1,4,5? A la posición de la partícula. La posición de la partícula. Entonces, ese dato me está diciendo que la posición evaluada en 1 es 1,4,5. ¿Sí? Ok, y después dice, bueno, en la misma frase dice, conociendo que la partícula pasa por
el punto 1,4,50 igual a 1 y que su velocidad ahí es de 2,6,4. Por lo tanto, acá, ¿qué me están diciendo con ese dato, Manuel? Si dice, y que la velocidad ahí es 2,6,4. Me están diciendo, ¿cierto?, que la velocidad en 1 es 2,6,4. Deme un momento que me duele un poco la cabeza, pero creo que es porque no he usado mis lentes hace una semana. ¿Sí? Entonces voy a buscar mis lentes y vuelvo al tiro. ¿Podría repetir la pregunta? Ya, al tiro la repito. Dame un minuto. Saqué mis lentes. Ya. Ok. Entonces, ahí ya tenemos completamente entendido el problema. Sí, Manuel, lo que te estaba preguntando era qué significa matemáticamente que la velocidad en t igual 1 sea 2,6,4. ¿Sí? Y es lo que yo acabo de escribir acá. ¿Ya? Eso significa. ¿Hasta aquí vamos bien? Javi, Guajardo, Javier Acuña, Manuel. Sí, profe. Ya. Perfecto. Entonces después dice, encuentre la posición para todo tiempo. Por lo tanto, tengo que encontrar la posición y tengo la aceleración. Así que lo primero, evidentemente, es encontrar la velocidad. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar la velocidad. ¿Sí? Esto quiere decir que la velocidad es la integral de la aceleración, ¿cierto? De la aceleración con respecto al tiempo. Esto es la integral del vector 2,0,0 con respecto al tiempo. O sea que es la integral de 2 con respecto al tiempo, la integral de 0 con respecto al tiempo y la integral de 0 con respecto al tiempo. ¿Sí? La integral de 2, ¿cuánto es, Manuel? Esta integral. Mientras Manuel piensa esa, Javi, Guajardo, ¿cuánto vale la integral de 0? Que se repite 2 veces. ¿Sí? Manuel es la integral de una constante, ¿cuánto vale? ¿Cierto? Javi, ¿ya tienes la integral de 0? Esta es una sencilla, así como que hay que integrar el 2 nomás. ¿Ya? ¿Javiera? Ya, perfecto, Manuel. Ojo, Manuel, que en este caso, como la variable es t, va a ser 2t más la constante, ¿cierto? Porque aquí estoy integrando con respecto a t. ¿Sí? Perfecto. Coma, Javi, ¿cuál es la integral de 0? Sigue siendo 0, ¿cierto? Efectivamente es 0 más la constante. Entonces tengo que agregarle las constantes porque son puras integrales indefinidas. ¿Sí? Así que la integral de 0 es 0. Ok, entonces ahora tengo que reemplazar la condición inicial para encontrar las constantes. Entonces ahora utilizo que la velocidad, pues, tengo que usar esa porque yo encontré la velocidad, entonces tengo que usar que la velocidad en 1 es igual a 2,6,4 para encontrar C1, C2 y C3. Entonces evalúo, dice que cuando el tiempo vale 1, la velocidad es 2,6,4, cuando el tiempo vale 1, así que me va a quedar 2 por 1, más C1, 0 más C2, 0 más C3. ¿Sí? Porque esta es la velocidad.
Entonces me queda 2,6,4 igual a 2 más C1, C2, C3. Entonces, evidentemente, C1 vale 0, C2 vale 6, C3 vale 4. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad sería 2t, 6,4. Esa sería entonces la velocidad. ¿Ya? ¿Claro está acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Oye, voy a tener que mirar el celular porque estoy tomando una prueba en la otra universidad y por si acaso me mandan correos. Ya. Ok, entonces ahora tengo que encontrar la posición. Entonces lo segundo sería encontrar la posición. Dime, Javi. ¿Sería integrar velocidad? Que sería integrar la velocidad. ¿Sí? Entonces voy a encontrar la posición. La posición sería la integral, como bien dice el Javier, de la velocidad con respecto al tiempo. Así que esto sería la integral de 2t, 6,4 con respecto al tiempo. Así que sería la integral de 2t de t, la integral de 6 de t, la integral de 4 de t. ¿Sí? Esa sería entonces en este caso. ¿Cuánto vale esta integral en este caso, Javier? La integral de 2t. Mientras el Javier piensa esa. Manuel, ¿cuánto es la integral de 6 de t? Y mientras el Javi y el Manuel piensan esa, Jocelyn, ¿cuál es la integral de 4? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la integral de 2t? Javi. Ya, Ernesto, ya. Ernesto, esa es la integral de t, ¿cierto? Así que sería 2 por t cuadrado partido en 2 más la constante. Ya, muy bien, Ernesto, gracias, Javi. ¿Sí? Manuel, ¿cuál es la integral de 6t? Perdón, de 6 dt. Ya, no sé qué escribiste, pero es 6 por t, ¿sí? Porque fíjate que antes tú mismo me dijiste, la integral de 2 es 2x, ¿sí? Entonces la integral de 6 es 6 por t, más la constante de integración, ¿sí? Y Jocelyn, perfecto, ¿cierto? 4t más la constante, 4t más la constante de integración. Evidentemente, acá yo puedo simplificar los dos con los dos, y esto me queda t cuadrado más c1, 6t más c1, 4t más c3. ¿Sí? Y entonces, ahora utilizo que la posición en 1 era 1,45, parece que antes, no, está bien. 1,4,5 para encontrar las constantes. ¿Sí? Entonces tendría que decir 1,4,5 porque evidentemente esto RT es igual a 1 al cuadrado más C1, 6 por 1 más C2, 4 por 1 más C3. ¿Sí? Así que esto sería 1 más C1, 6 más C2, 4 más C3. Y quiero que sea igual a 1,4,5. Por lo tanto, C1 tiene que ser 0. C2 tiene que ser menos 2 para que se reste con el 6 y me dé 4. Y C3 tendría que ser 1. Por lo tanto, la posición debe ser t cuadrado, 6t menos 2, 4t menos más 1. ¿Ya? Esa es la posición. Y que en esta prueba era la alternativa A.
¿Ya? Es largo el ejercicio, o sea, ni siquiera es tan largo, la verdad, pero es bastante sencillo, porque es aplicar vectorialmente lo que ustedes ya aprendieron en mecánica. ¿Sí? Ustedes en mecánica saben que la velocidad es la derivada de la posición, que la aceleración es la derivada de la velocidad, ¿sí? O la segunda derivada de la posición, como quieran llamarlo. Y aquí estamos haciendo un proceso inverso, ¿sí? Pero además lo estamos haciendo de manera vectorial, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos cuál es la posición de la partícula, podemos calcular la velocidad de la partícula, y en este caso nos daban la aceleración de la partícula. Jocelyn, Manuel, Javier, Ernesto, Diego, ¿van bien hasta acá? Sí, profe, se entendió súper bien. Sí, profe, ninguna duda. Ya, perfecto. Ya. Veamos entonces, voy a dar un minuto ahí para que puedan copiar y continuamos. Ya. Entonces, sigamos en este control, que era el primer control o sea, el segundo control del segundo semestre, del primer semestre. Después, bueno, este control tiene acá la pauta. Sí, creo que se la mandé a Francisco Hurtado. No sé si la divulgo por el grupo de WhatsApp. Me parece que sí. Confío totalmente en el Francisco, así que si alguien me puede confirmar. Todos tienen esta pauta, ¿no? Sí, profe, sí la envió. Ya, gracias, Javi. Ok, entonces acá, sigamos con este ejercicio. Dice, sea f, ¿sí? La función que está ahí, que es una función vectorial de R3, calcular la longitud del intervalo entre 0 y 2pi. ¿Ya? Esta es bastante mecánica porque la longitud es la integral entre 0 y 2pi de la norma de la derivada. Esa es la longitud del intervalo. ¿Ya? Entonces, evidentemente, primero voy a calcular la derivada, ¿cierto? Que es lo que está dentro. Después voy a calcular la norma y finalmente voy a calcular la integral, ¿sí? Porque si no, si meto todo el tiro adentro de la integral, se me van a confundir las cosas. Entonces, primero voy a calcular la derivada. ¿Sí? Entonces, f', ¿sí? ¿Cuánto es? Tengo que derivar esta función que está acá. ¿Cuál es la derivada del coseno de omega t, Diego? Seno de omega t. Por la derivada de lo de adentro. Y la derivada del Claro. coseno es menos seno, así que sería Una constante. menos seno de omega t por la derivada de lo de adentro, que es omega. Y todo eso por el itongo. ¿Sí? Regle la cadena. Porque recuerden que si ustedes no ponen el itongo, me estarían diciendo que eso es un número, cuando en verdad es una función vectorial. Ya, Diego, ¿cuál es entonces la derivada del seno de omega t? Coseno de omega t por omega. Perfecto. Por omega, por, en este caso, el j toco. Más, y después la derivada de t, que es 1, así que quedaría solamente k toco. ¿Sí? Perfecto, esa sería, ¿cierto? Y ahora voy a calcularle la norma a la derivada. La norma es la raíz de cada elemento al cuadrado, así que es el cuadrado de todo esto. Sería entonces menos seno de omega t por omega, todo eso al cuadrado, más el cuadrado de todo esto que está acá. Coseno de omega t por omega, todo eso al cuadrado, más acá lo que está delante es un 1, evidentemente, así que va a ser 1 al cuadrado. ¿Sí? Esa es la norma. Esto es igual a la raíz de el seno de omega t, bueno, el seno al cuadrado, ¿cierto? Seno cuadrado de omega t por omega cuadrado.
más coseno cuadrado de omega t por omega cuadrado más 1. ¿Qué podría hacer acá entonces, en este caso, Ernesto? ¿Qué se te ocurre hacer ahora para que esto sea un poco más sencillo? Ernesto, no me digas que te perdí. No, no sé, sí, pero es que esto me cuesta más. Quiero simplificar todo lo que está aquí adentro de la raíz. Como, ¿habrá alguna forma de simplificar? Vayan viendo qué propiedades trigonométricas, por ejemplo, podrían ocupar acá. Pitágoras, no sé si es lo más conveniente Pitágoras acá, Diego. Revisen las identidades trigonométricas, pero ¿qué podría hacer antes de aplicar? Javier. Coseno, ¿cómo era? Sé que era seno de 2 más 2, coseno de 2 era igual a 1, ¿cierto, profe? Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces sería menos coseno, o sea, sería coseno elevado a 2 menos 1. Ya. El Javier está hablando de esta identidad, que también me la está escribiendo aquí el Manuel. Nosotros sabemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y esto se extiende, ¿cierto? Esta es la identidad trigonométrica. ¿Sí? Y esto se extiende para nuestro caso, que sería seno cuadrado de omega t más coseno cuadrado de omega t es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer en este caso para poder usar esa propiedad? ¿Qué tengo que hacer primero para usar esta propiedad? Ernesto, ¿qué se te ocurre hacer? Porque el Javi me estaba diciendo tratar de escribirlo. Ya, el Diego me dice factorizar. Efectivamente, vamos a factorizar y voy a factorizar por omega, porque aquí está el omega cuadrado y aquí está el omega cuadrado. Entonces voy a factorizar por omega cuadrado. Me va a quedar seno cuadrado de omega t más coseno cuadrado de omega t más el 1 que estaba allá. Y entonces ahora esto que está aquí es 1. Por lo tanto, esto me queda raíz de omega cuadrado más 1. Y ahí me quedó mucho más sencillo. Ahora voy a calcular la longitud, que es la integral entre 0 y 2pi de la raíz de omega cuadrado más 1 por dt. Esta integral depende de t. Por lo tanto, ¿esto es constante o es variable? Si la integral depende de t. Eso sería constante, profe. Sería constante, así que puede perfectamente salir de la integral. Y me quedaría la raíz de omega cuadrado más 1 por la integral entre 0 y 2pi de dt. ¿Sí? ¿Y cuál es la integral de dt, Manuel? ¿Cuánto? Porque esto es lo mismo que escribir 1 por dt. ¿Cuál sería esa integral? Ya, Manuel, sería siempre la integral de una constante. Sí, la integral de una constante sería, lo voy a poner aquí, recordar, ¿sí? Que la integral de a por dt es, en este caso, at más c. ¿Sí? Es la constante por t más una constante de integración. ¿Sí? Entonces la integral de 1 por dt es 1 por t más c. ¿Sí? Ahora, el más c acá no aplica. ¿Por qué no aplica el más c? Porque es una constante y ya tenemos la constante. No. ¿Qué pasa con esta integral? Una integral definida. Es una integral definida, ¿cierto? Entonces, cuando tengo una integral definida, lo que tengo que hacer es evaluar la integral. Por lo tanto, esto es la raíz de omega cuadrado más 1, ¿sí? Por 2pi evalúo en el límite superior menos 0.
Así que esto es 2pi la raíz de omega cuadrado más 1. Y ahí ya está listo, y esa sería la longitud de la curva, ¿sí? Entre 0 y 2pi. Sería la raíz de omega cuadrado más 1. Esa es la longitud de la curva. Ya, voy a dar un minuto ahí para que puedan copiar entonces y podamos seguir. Necesito un minuto para contestar una pregunta y continúo. Mientras tanto, aprovechen de copiar. Ya, perfecto. Veamos entonces otra pregunta, ¿sí? La tercera pregunta de este control era un poco más teórica, ¿sí? Y la voy a copiar acá. Esta es la tercera pregunta del control. Estamos haciendo, si alguien se conectó recién, el segundo control del primer semestre del 2020. ¿Sí? Ya, esta pregunta dice sea T, sea F una función vectorial que está acá. Encuentre el coseno del ángulo que forma la recta tangente en t igual 0. ¿Sí? Entonces cuando voy a tratar de imaginar esto, ¿cierto? De cierta forma, yo tengo acá una función cualquiera. Tengo el eje X, el eje Y, el eje Z, y tengo una función. Si en este punto t vale 0, tengo un vector tangente con el que puedo construir la recta tangente. ¿Sí? Para que sea más fácil, en vez de hacer el punto ahí, lo voy a hacer acá. T igual 0. Entonces, este es el vector tangente, que se calcula con ese vector t. ¿Sí? Y con ese vector yo puedo calcular la recta tangente. ¿Sí? Entonces puedo calcular en ese punto la recta tangente con el vector tangente. Y dice, encuentra el coseno del ángulo que forma la recta tangente en t igual 0 con el eje Y. O sea, ¿qué ángulo existe? Y el eje Y, no, con el eje Z. Y el eje Z es este eje que está acá. ¿Sí? Entonces yo tendría que encontrar este ángulo. No es de 90, porque aquí yo hice el dibujo para que parqueara así, pero evidentemente yo inventé la gráfica, ¿cierto? Así que no tengo idea. ¿Ya? Ahora, si recordamos la fórmula del coseno entre dos ángulos, ¿sí? Del capítulo 1, entonces voy a escribir aquí, recordar, ¿ya? El coseno entre dos vectores, X e Y, es el coseno de teta, es X producto punto con Y, dividido en X producto punto con, o sea, en X, la norma de X por la norma de Y. Este es un producto punto, mientras que el de acá es una multiplicación normal. ¿Sí? Esa es una multiplicación simplemente.
Por lo tanto, si yo quiero encontrar el coseno de un ángulo, ¿qué necesito? Yo sé. Dos vectores, perfecto. Si quiero calcular entonces el ángulo que forma la recta tangente con el eje Z, ¿qué vectores creen que necesito? Quiero calcular el ángulo que hay entre estas dos. ¿El I tongo y el J tongo? Ya, y tongo es este vector. Este y tongo es este. J tongo es este. Y K tongo es este que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué vectores crees que necesito para calcular este ángulo que está acá? Que es el ángulo que se forma con la recta tangente y el eje Z. Diego, ¿qué se te ocurre a ti? Jocelyn. Sí, ahí K, profe. Ah, pero ya, a ver, voy a hacer otra recta Y- tangente para que no se confundan, porque pareciera que es el mismo. Pero pensemos en este punto, perdón. Pensemos en este punto. En este punto tengo el vector normal va a ser este. O sea, el vector tangente va a ser este. Así que la recta va a ser esta de acá. No esa. ¿Sí? Esa va a ser la recta. Y yo estoy buscando este ángulo. Entonces, la recta no la conozco. O sea, no necesariamente la recta es paralela al eje X. Yo la había dibujado así, pero puede ser cualquier recta tangente. Lo único que sé es que esta recta forma un ángulo acá y que este vector es el vector t, porque con el vector t se construye la recta tangente. Entonces, ¿qué vectores necesitaría para calcular el ángulo que se forma de la recta tangente con el eje z? ¿Eso no sería como proyección? No, porque estoy buscando este ángulo. Estoy buscando este ángulo que está acá. ¿Qué ángulo sería ese? Entonces, ya dijimos que para calcular el ángulo necesito dos vectores. Entonces necesito los dos, ¿qué vectores podrías usar en vez de usar la recta tangente para calcular el ángulo? Ya, el vector k-tongo, ¿sí? Ya, efectivamente el vector k-tongo es el vector que representa, en este caso, el vector k-tongo sería el vector que representa el eje z. Ya, ese es uno de los vectores. Entonces voy a calcular el ángulo. Ya. El ángulo entre k-tongo y no sé cuál es el vector z, Manuel. Porque z es el eje z. ¿Sí? Entonces, ¿qué otro vector necesito para calcular ese ángulo? Porque yo necesito dos vectores para calcular el coseno del ángulo. ¿Alguna idea? El vector y no, porque el vector y, si yo calculo el ángulo entre ese vector y este, ¿cierto? El vector me va a dar el coseno va a ser 0, porque el ángulo es 90. ¿Sí? ¿Con T o no? ¿Cuál? ¿Con T? Con el vector t, ¿cierto? Porque ese es el vector que en este caso es el vector que representa la recta tangente. Entonces, si yo calculo el ángulo k-tongo y t, voy a tener el coseno que ando buscando. Entonces sería el ángulo entre k-tongo y el vector t. K-tongo, ¿cuál es? ¿Quién es el vector k-tongo? ¿Cómo se escribía el vector k-tongo? 001, ¿no? 0,0,1, perfecto. Y ahora tengo que encontrar el vector t. ¿Sí? Que sería en este caso, el vector t, ¿sí? Es paralelo
al vector f'. Ahora, no necesariamente necesito justo el vector t. Basta que yo encuentre cualquier vector que sea paralelo a ese vector porque me va a dar el mismo ángulo. ¿Sí? Entonces, f' sería en este caso 1, la derivada del coseno, que es menos seno de omega t por omega, coseno de omega t por omega. Pero, ¿me basta ese vector o lo tendré que, y ahora lo tengo que evaluar en el punto? Entonces, f' evaluado en el punto que quiero calcular este ángulo, sería 1, menos seno de 0, que es 0, ¿sí? Coseno de 0, que es 1, por el w me va a dar w. Por lo tanto, el coseno que andaba buscando va a ser 0,0,1, producto punto con 1,0,w, dividido en la norma del vector z. ¿Cuál es la norma de ese vector? Javier, ¿cuál es la norma de ese vector? Si el vector es el 0,0,1, ¿cuál es la norma? ¿O cómo la calculo? Se me olvidó, profe. Ya, pero Para cierto, se me olvidó. lo hicimos acá arribita. Ya, muy bien, Simón, ¿cierto? Es la raíz de cada elemento al cuadrado. Entonces sería la raíz de 0 más 0 más 1. ¿Sí? Por la norma de este vector, que sería la suma de cada elemento al cuadrado. La raíz de 1 más 0 más omega cuadrado. ¿Sí? Así que esto sería el producto punto, que es 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0, más 1 por w, dividido en 1 por la raíz de 1 más omega cuadrado. Así que el coseno sería omega dividido en la raíz de 1 más omega cuadrado. ¿Sí? Así que ese sería el coseno del ángulo que yo andaba buscando. Evidentemente, este ejercicio, ¿cierto? Pareciera que les falta mucho estudio para poder resolverlo, porque este ejercicio utiliza los conceptos vistos en el capítulo 1 y también los conceptos vistos en el capítulo 2 con respecto a el vector tangente. ¿Sí? Recordar que la recta tangente se calcula utilizando el vector tangente. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular el coseno del ángulo, necesito un vector que represente la recta tangente y un vector que represente el eje z. ¿Sí? Un vector que representa el eje z es catongo y un vector que representa la recta tangente podría ser efectivamente el vector tangente. Y con esos vectores ya puedo calcular la ecuación, o sea, el coseno del ángulo. No es necesario encontrar la recta, si se fijan. ¿Sí? No es necesario encontrar la recta tangente, nunca encontré la recta tangente, porque bastaba con el vector tangente. ¿Sí? Ok, entonces estos ejercicios evidentemente son un poco más difíciles porque tienen que aplicar todo lo que ustedes ya vieron. ¿Sí? Y normalmente a ustedes les cuesta bastante los ejercicios de aplicaciones. Falta harto estudio, chiquillos, la prueba es mañana y no sé si está tan fácil. ¿Sí? O sea, según yo está muy fácil, pero viendo todo lo que les falta estudiar de aquí a mañana, pareciera que no tanto. ¿Sí? Voy a dar un minuto ahí para que puedan copiar y sigo entonces con el control del primer semestre, el segundo semestre del año pasado. Ya. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Simón, Javi, Diego, Ernesto. No me quedó muy claro, profe, lo de la producto punto ahí. ¿Por qué se usa eso? Pero
Supongo Ya. que me falta estudio, ¿no? Ya, veamos, voy a hacer otro ejercicio parecido. ¿Sí? Recordar, Diego, que el coseno del ángulo lo vimos en el capítulo 1 y es esta fórmula, ¿cierto? El coseno, Eso sí, eso sí me acuerdo. ya, eso de ahí. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular un ángulo, necesito los vectores que forman el ángulo. ¿Sí? Y en este caso era el vector K-tongo y el vector T. ¿Ya? Veamos otro ejercicio parecido, porque evidentemente como esta prueba tenía 6 formas, y todas tienen la misma dificultad, tiene que haber otro parecido. Ese no. Ya, acá hay uno, pero con el eje Y. Entonces, veamos este ejercicio. No sé si lo copié bien. Veamos otro ejercicio parecido. Creí que iba a pasar eso. Ya. Dice, sea esa función, encuentra el coseno del ángulo que forma la recta tangente con el eje Y. Entonces, voy nuevamente a hacer este dibujito, ¿sí? Entonces aquí tengo, voy a hacer, no tengo idea cuál es esa gráfica, entonces como que o sea, sí sé cuál es esa gráfica, pero igual la voy a inventar. Esa gráfica es una espiral, pero X y Z. Pensemos que la gráfica es esta. ¿Ya? Esa es la gráfica. Y que en este punto t vale 0. Entonces en ese punto yo puedo calcular la recta tangente, que sería la recta que se utiliza el vector tangente. ¿Sí? En este punto t igual 0. Este sería el vector t. Y si yo tengo el vector t, entonces puedo construir la recta tangente, que sería esta recta que pasa por ahí. ¿Sí? Esa sería la recta tangente. ¿Ya? Esta de acá es la recta tangente. En t igual 0, porque para cada valor de t hay una recta tangente distinta, porque para cada valor de t hay un vector tangente distinto. Entonces dice, encuentre el coseno que forma la recta tangente con el eje Y. Entonces ahora me están diciendo, ok, encuentra este sería el eje Y, ¿cierto? Lo voy a... Encuentra el ángulo que hay entre estas dos rectas. ¿Sí? Entre el eje Y, que lo extendí simplemente, y ese. Entonces el ángulo aquí sería este ángulo que está acá. ¿Sí? Por lo tanto, para calcular ese ángulo, necesito los vectores que forman ese ángulo. ¿Sí? Nosotros sabemos que tenemos los vectores canónicos, que sería I tongo, no, este es J tongo, el que va en este es J tongo, este que está ahí es I tongo, y este que va hacia acá es K tongo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué vector define el eje Y, Diego, en este caso? J tongo. J tongo, ¿cierto? Este vector está definido por J tongo. Da lo mismo para qué lado, ¿sí? Lo puedo dibujar lo dibujé para ese lado porque para el otro lado hay muchas rayas simplemente, pero da lo mismo. Entonces, si yo quiero calcular ese ángulo, ¿qué vectores tengo que usar? El J y el vector T, ¿cierto? Por lo tanto, el coseno de ese ángulo va a ser J tongo producto punto con el vector T dividido en la norma de J tongo por la norma del vector T. ¿Sí? Entonces, J tongo es el vector 1, no, es el vector 0,1,0. El vector t es la derivada evaluada en el punto. ¿Sí? La norma del vector j tongo es 1, porque son vectores canónicos. Así que eso es 1 por la norma de f evaluado en 0. Entonces ahora necesito calcular este vector, f de t, y sería 1, menos seno de omega t por omega, coseno de omega t por omega.
Y ahora lo evalúo en 0 y me va a dar que f en 0 es 1,0, omega. ¿Sí? Simplemente lo evalúo en 0. Por lo tanto, el coseno del ángulo va a ser 0,1,0 producto punto con 1,0, omega dividido en 1 por la norma. Y la norma del vector t sería 1 más w cuadrado. ¿Sí? Y el producto punto es componente a componente. 0 por 1, 0. Más 1 por 0, 0. Más 0 por w, 0. Dividido en la raíz de 1 más omega cuadrado. Así que este sería 0. ¿Sí? Ese coseno sería 0. ¿Queda más claro ahí, Diego? Ahí sí, profe. Ya, entonces, Javi, Ernesto, ¿cómo van ustedes? Bien, profe. Bien, con ese ánimo. Ya. Perfecto. Simón, ¿cómo vas tú hasta acá? Bien, profe. Ya, perfecto. Veamos entonces el primer control, el segundo control del semestre, segundo semestre del año pasado. ¿Sí? Ya, este control, la pregunta 2, bueno, la pregunta 3 era para la casa, ¿sí? Así que tiene una dificultad que no creo que venga al caso aquí, ¿sí? No sé si, lo pueden hacer igual, ¿cierto? Pero es un poco más difícil, implica mucho tiempo. Este era para la casa en este control. ¿Ya? Este es igual al ejercicio 1 del control anterior. Del control del 02, del 01 del 2020. ¿Sí? Es igual, porque te dan la aceleración, te dan el punto de partida, la velocidad inicial y hay que calcular la posición. Así que por eso voy a hacer simplemente el 1. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el 1 de este control. Dice, considere la función f entre 0 y 2πr dada por f de s igual a r seno de s más r coseno de s partido en r. Esta es la reparametrización por longitud de arco de este círculo. Esto quiere decir que si yo grafico esa función, me va a dar un círculo de radio r. Piden calcular la segunda derivada de la función. Ok, calculemos la primera derivada. Entonces, la primera derivada va a ser r por la derivada del seno, que es coseno de s partido en r, por 1 partido en r. Todo esto por y tongo. Más r, la derivada del coseno, que es seno. No, aquí me equivoqué. La derivada del seno es coseno. La derivada del seno, que esa sí es menos coseno. No, la derivada del coseno es menos seno. Seno de s partido en r por 1 partido en r j todo. ¿Sí? Evidentemente se va s con s, así que la primera derivada va a ser coseno de s partido en r y tongo menos seno de s partido en r j tongo. Ok, tengo la primera derivada y voy a calcular la segunda derivada. La segunda derivada, ¿sí? Es, en este caso, la derivada del coseno, que es menos seno de s partido en r por 1 partido en r y tongo, menos coseno de s partido en r por 1 partido en r j tongo. Ya, calculé la segunda derivada, entonces ya hice lo que me pedían. Este es un vector, ¿cierto? Tiene y tongo acá y j tongo acá. Así que tengo listo el vector en este caso. Compruebe que es ortogonal a la primera derivada. Entonces, ya hice la primera parte, segunda parte, comprobemos que la segunda derivada es ortogonal a la primera derivada. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Cómo podría comprobar que son ortogonales? Multiplicándola y igualando a 0, o sea, producto punto.
producto punto, y si el producto punto me da 0, entonces van a ser ortogonales. Entonces quiero comprobar ¿sí? Quiero comprobar que f de ese producto punto con la primera derivada es 0. ¿Sí? Para todo S, o sea que tiene que ser siempre 0. Veamos. F, la segunda derivada de S, producto punto con la primera derivada de S, sería menos seno de S partido en R por 1 partido en R, coma, menos coseno de S partido en R por 1 partido en R, todo eso producto punto, lo voy a achicar porque si no, no me va a caer. Todo eso producto punto con la primera derivada, que es coseno de S partido en R, coma, menos seno de S partido en R. Así que esto daría menos seno de S partido en R por coseno de S partido en R por 1 partido en R. Porque estoy haciendo este término de acá por este término de acá. Más, ahora es este término que está acá por este término que está acá. Así que como los dos son negativos, menos por menos me va a dar más. Coseno de S partido en R, 1 partido en R, por seno de S partido en R. Así que evidentemente son iguales y con signos distintos, así que esto es 0. ¿Sí? Entonces aquí tengo que la primera derivada es ortogonal a la segunda derivada. Y después dice, interprete geométricamente. ¿Qué interpretación le darían ustedes a esto, por ejemplo? ¿Cuál sería la interpretación que le darían? ¿Cómo podríamos interpretar que la primera derivada es ortogonal a la segunda? Geométricamente. Cualquier interpretación que se les ocurra en este momento. Diego, ¿qué interpretación se te ocurre? Se refiere a lo último, ¿cierto, profe? Que son ¿Sí? ortogonales. Ya podría decir que la primera derivada es ortogonal a la segunda, es decir, forman un ángulo de 90, ¿sí? Esa podría ser una Eso ya, sí. interpretación. ¿Ya? También podría decir que la recta tangente, que es la que usa el vector f', con la recta normal son ortogonales, porque la recta normal usa el vector f2'. Notar que aquí esto está reparametrizado por longitud de arco. ¿Sí? Así que puedo calcular las rectas también. ¿Sí? También podría, bueno, cualquiera de esas interpretaciones podría ser correcta. ¿Sí? Ok. Estos eran los controles de los semestres anteriores. Como les dije al principio, me da la impresión que, o sea, no me da la impresión. Francisco Hurtado ya los mandó por el grupo de WhatsApp, así que hay varios controles que tienen la pauta. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, el del segundo semestre del 2020 no tiene la pauta aquí incluida, pero este está la pauta aquí incluida. ¿Ya? Así que ahí pueden revisar algunos otros ejercicios que les parezcan interesantes. No sé qué hace esa sumatoria ahí, yo creo que esta se me pasó de alguna parte. ¿Ya? Así que eso, nos vemos en 20 minutos en la clase y voy a tratar de hacer más ejercicios con respecto al control que ya es mañana. Tal vez haga un repaso de fórmulas primero o de conceptos antes de hacer ejercicio. ¿Sí? Ok, lo dejamos hasta acá, entonces aprovechen de ir a tomarse un café, de pararse, de caminar, de despegarse de la pantalla, ¿sí? Para que puedan seguir en la clase que viene. ¿Ya? Que estén súper bien, nos vemos en 20 minutos.
Chao, chao. Ya, profe, nos vemos. Profe, nos vemos.